Muy buenos días, jóvenes estudiantes de la licenciatura en Estudios Internacionales y estudiantes de la licenciatura en Políticas Públicas. Les doy la bienvenida a esta actividad, la mesa de egresados, dentro del marco del 24 aniversario de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Plebes, es cumpleaños de su facultad. Excelente. Bien, para esta ocasión, el área de seguimiento de egresados nos preparó esta mesa, esta actividad, con un egresado de la licenciatura en Políticas Públicas y dos de la licenciatura en Estudios Internacionales. Un agradecimiento a la coordinadora Marisa, por favor, jóvenes, por el esfuerzo. Bueno, este conversatorio, jóvenes, tiene el objetivo, tiene la finalidad de que ustedes tengan una idea de qué pueden hacer después de estudiar su licenciatura. Con confianza, pregunten al final de cada bloque, plebes, que no les dé pena. Se vale hacer preguntas, ¿verdad? Sí. Invitados a los tres, cuando gusten. Claro. Primeramente, tendremos a Jorge Cruz Liévano. Él es egresado de la licenciatura en Políticas Públicas. Actualmente trabaja en la Universidad Tecnológica de Culiacán, en el área como coordinador de activos fijos. ¿Es aquí, es correcto? Bueno, jóvenes, en lugar de leer la semblanza, voy a dejar a los asistentes que ellos platiquen un poco de su trayectoria una vez egresados. Posteriormente, pasaremos a otro bloque un poco más amplio, donde ellos van a platicar su experiencia como estudiantes, para que ustedes vean, pues, qué opciones tienen también como estudiantes, qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Y qué podemos hacer durante estudios, durante la carrera. Si alguno hizo movilidad, le voy a pedir por favor que lo platiquen. Si trabajaron en algún proyecto de investigación, para que se den cuenta, jóvenes, que no todo es aula, no todo es académico, se vale también por fuera buscar opciones, buscar oportunidades. Entonces, para no hacerlo aburrido, el orden de participación va a ser primeramente Jorge Cruz Liévano. Posteriormente pasaremos con el doctor Cruz Armando González Izaguirre, profesor de aquí de la facultad actualmente. Y para terminar, contaremos con la participación de Carlos Alfonso Reátiga. Bueno, iniciamos. Jorge, por favor, brevemente, 5 minutitos, alrededor de 5 minutitos, para que nos platiques un poco sobre tu formación y qué has hecho ya egresado aquí en la facultad. Gracias. Muy buenos días a todos. Les agradezco su asistencia. Yo, así como ustedes, fui estudiante y yo sé lo que es estar del otro lado ahí con ustedes. Pues actualmente estoy trabajando en la Universidad Tecnológica de Culiacán. Soy coordinador de activos fijos, como lo comentó el compañero. Eso básicamente se traduce como el encargado de los bienes de la escuela. Me encargo de realizar o coordinar los inventarios, el etiquetado de las cosas, que es una gran responsabilidad, pero a la par de eso, apoyo mucho a lo que es la subdirección de planeación y evaluación de la universidad. ¿Quién de aquí es de políticas públicas? No sé si puedan levantar la mano o mencionar. No han llegado. No, okay. Bueno, en estudios deben de haber también algunas materias como de probabilidad o estadística, y pues lo que es planeación básicamente se refleja en lo que son los indicadores principales de la escuela. Lo que hacemos y lo que demuestra y lo que realmente justifica el gasto de la escuela. Porque llevan materias de gobierno o organización, pues pregunta. Okay, saben cómo se maneja la estructura en gobierno, saben los diferentes tipos de niveles que hay en gobierno. Pues todo hay una justificación, y en el área donde estoy, pues más que nada el justificar el origen de la universidad, el que estamos haciendo el trabajo para ver. Antes de la universidad estuve trabajando en iniciativa privada, estuve trabajando en una zapatería, en un área de almacén, luego fui vendedor, y ya luego fui también vendedor en ópticas Deulin, y llegué a ser gerente a los 22 años, que de hecho en la empresa era uno de los gerentes más jóvenes. No más que pues a raíz de la pandemia pues cerró la sucursal donde estaban,
y ya me mandaron a otro sucursal, pero con vendedor, pero con experiencia en gerencia. Eh, pues eh, en un trabajo como tal, hablando de la política pública y ahora estoy en lo que de estudios, la escuela siento que nos prepara para identificar los problemas. Un egresado en políticas públicas ve un problema y ve una posible solución. Estudios internacionales también, porque en el contexto de la FEIP se me hace un nivel en el que nos preparan. Yo he llegado a 2 lugares, a 2 trabajos que he tenido y me han dicho, ¿eres de la FEIP? Sí. Es una persona con una excelencia académica muy buena. Ya no ocupo de preguntar qué habilidades tienes, tú ya traes la disciplina. Y eso la verdad, cuando yo llegué, por ejemplo, a la universidad y me dijeron, oye, si eres la FEIP, contigo tengo ya asegurado que vas a tener un buen trabajo. De aquí, por ejemplo, de estudios, para interactuar y no ser tan tedioso esta charla, ¿cómo qué materia les gusta más? Ajá, de estudios. Porque estudios y política comparten materias. Eso le siento que la dicen que es muy tedioso, ¿verdad? Bueno, esas materias y esos maestros que a veces sentimos que las clases son tediosas, en un futuro esas clases, esas disciplinas del maestro nos va a convertir en que podamos sacar adelante el trabajo. La disciplina en los proyectos, no sé si conozca al maestro Pérez López, a la doctora Estela. Pues esa disciplina en un trabajo la van a sufrir igual. Pero ya no van a llegar con donde, ay, no puedo. Aquí de que pueden y pueden. Y, por ejemplo, cuando yo entré a la zapatería, al área de almacén, muchos de mis compañeros me dijeron, oye, ¿qué haces trabajando ahí? Es que vi la oferta, necesitaba trabajar, vi un problema en la cuestión de almacén y como un buen egresado de la FEIP, dije, yo puedo solucionar ese problema. Y en 2 meses lo solucioné. Igual aquí en la universidad hay uno que otro problema por algunas prácticas que no se hacían. Nos ha costado trabajo, pero esas clases de los maestros que hay aquí, dije, no, pues si allá lo pude, aquí también lo voy a poder. Igual, estoy algo rápido. ¿Cuánto me quedaría? ¿1 minuto? En la Deblin me tocó cuando era gerente un problema de inventarios. Dije, pues no es nada nuevo, pero en pandemia nomás éramos 2 personas. ¿Y qué hacemos aquí en la escuela? ¿Cuál es lo primero que hacemos cuando tenemos 2 proyectos por entregar y un examen? Aparte de llorar. Administramos el tiempo, organizamos a qué sí vamos a estudiar y qué no vamos a estudiar. Eso, a lo mejor en otra escuela o en otra facultad, pues, ¿saben qué? No hago el examen o hago el proyecto, la se va. Pero aquí el maestro nos pide excelencia porque es importante la calificación. Y así en la óptica me tocó tomar decisiones que a lo mejor eran difíciles. Por ejemplo, no vender, pero que venda mi vendedor, a lo que yo me encargo de arreglar el inventario, de cuadrarlo. Son decisiones que aquí en la escuela siento que sí nos dejan una muy buena experiencia. Nos forman con una muy buena disciplina y más se hace investigación. No sé de aquí quién quiera hacer investigación, quién quiera titularse por tesis, o a quién le salen bien los proyectos. Pues eso es una buena ventaja para hacer la tesis. O una tesina ya de perdida. Porque eso sí ayuda bastante. De hecho, hace la diferencia en un trabajo, ¿eh? Si dicen, oye, ¿hiciste tesina o tesis? Sí, ok. Esta persona me sabe formular, me sabe sacar indicadores. Esta persona me sabe hacer más cosas. Yo, por ejemplo, me titulé por tesis. Pero bueno, en el siguiente apartado de nos vamos a dar trayectoria les voy a mencionar el por qué me animé a hacer tesis. De hecho, hice un trabajo de investigación con la doctora Estela. En un momento sentí que iba a ser difícil, pero ya después, como si nada. Ya hasta la fecha sigo aplicando esa metodología.
una recomendación, la primera que les doy es aprendan mucho de sus maestros. Ellos conocen mucho, ya han pasado por muchas cosas y pues sigan adelante. Muchas gracias, Cruz. Seguiremos ahora también con una intervención entre 5 o 6 minutitos con Cruz Armando ahora. Okay. González, maestro de aquí de la facultad. Él tiene formación de licenciatura en estudios internacionales y máster y doctorado en historia. Así que adelante. Bien, veo que no tengo alumnos, hay alumnos aquí, así que me presento, soy Cruz. Solo pueden llamarme así cuando me vean en los pasillos si es que hay la posibilidad de hablar sobre algún proyecto. Coincido con nuestro colega, me gustaría que esta fuera una plática entre colegas, somos internacionalistas al final de cuentas o especialistas en políticas públicas. A mí me gustaría empezar con la parte de la licenciatura, como lo hizo el colega. Para mí fue un choque muy difícil brincar de la prepa a la licenciatura y de repente darme cuenta que los exámenes no era tirar verbo, porque yo en la prepa pasaba todos los exámenes con verbo, y de repente esa parte del pensamiento crítico que aprendí acá, de realmente distinguir cuáles son los factores que determinan un problema y cómo puedes explicarlo y luego cómo plantear una solución, es algo que atraviesa la carrera y les invito como primer aprendizaje porque van a ser generalistas. Todas las licenciaturas son de generalistas. Cuando sales de informática o de medicina tienes un conocimiento muy general, pero ya desde ese momento puedes irte orientando a lo que tú quieras. Entonces, en esta parte como generalistas, les invito a que pues empiecen a identificar las cosas que les parecen curiosas, que quisieran aprender. De mi parte fue siempre, la gran ventaja que tuve yo en mis estudios fue, yo no soy bueno para nada más que para historia. Resultó que no, que sí era bueno por otras cosas, pero era la idea que tenía yo, entonces empecé a especializarme en esa parte y la escuela me dio muy buenas bases respecto al pensamiento crítico. Algo que van a tener ustedes como internacionalistas o especialistas en políticas públicas es la capacidad de analizar un problema a distintas capas y a distintos niveles. Yo me titulé con tesis y no me di cuenta que traía estas habilidades que son transversales, no hay una materia en la carrera que te diga introducción al pensamiento crítico, sino es algo que atraviesa su perfil y es algo que ustedes tienen que ir desarrollando. Yo me fui por los proyectos de investigación, me titulé con tesis sobre ciudadanía y mi primer trabajo fue en el Instituto de las Mujeres. Y la primera asignación que me dieron en el departamento de investigación fue trabajar con comunidades indígenas. Y de pronto me di cuenta que la gente que trabajaba ahí no estaba al tanto de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo respecto a comunidades indígenas. Y es como esos niveles que tiene un internacionalista de saber, bueno, hay convenios internacionales al respecto, no hay que inventar el hilo negro. Me ayudó mucho para tener ya una estructuración de decir, se pueden bajar recursos de esta forma. Entonces me hice encargado de bajar recursos para comunidades indígenas sobre temas de comunicación intercultural y derechos reproductivos. Y desde ahí me empecé a dar cuenta como estos conocimientos que traía de la licenciatura comparado con compañeros que eran especialistas en derecho, por ejemplo, que tienen un conocimiento muy preciso sobre un área que yo no tengo, pero como generalista yo tenía la habilidad de tener una visión más global. Desarrollen esa habilidad y desarrollenla orientada a un campo que les llame la atención. Para mí siempre fueron los temas de movimientos ciudadanos, movimientos civiles, a nivel local, regional e internacional. Y de ahí tuve la oportunidad de cambiar a la universidad porque me siguió interesando el tema de género. Hice la maestría en historia, aquí a un lado, y en esta maestría volví a trabajar ciudadanía relacionada a cómo las mujeres obtuvieron el voto acá. Y recuerdo que cuando íbamos a hacer un congreso sobre los derechos de las mujeres en la universidad, cómo se puede prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres, habíamos empezado a hacer una colaboración entre universidades de México. Y de pronto fue mi aportación al proyecto, es ¿por qué no lo hacemos a nivel internacional con universidades tanto de la región como de Europa para ver qué buenas experiencias, qué buenas prácticas se pueden traer del marco europeo y el marco latinoamericano hacia México? Porque ¿a quién le interesa el género? Ok, sí saben que hay una convención interamericana que se llama Belém do Pará, que es, es como el marco de referencia de los derechos de las mujeres a nivel Latinoamérica. Y aquí
prácticamente lo que dice esta convención es, ya los estados se comprometieron de palabra a defender los derechos de las mujeres, pero ahora queremos cosas concretas, indicadores que nos digan cómo se previene, se atiende y se sanciona la violencia de género. Pues Europa también lo tiene, es la Convención de Estambul, y nos pareció interesante ver cómo estos dos convenios internacionales manejan la prevención, la atención y la sanción. Del resultado de este Congreso Internacional fue un libro, y ahí conocí a un investigador en Alemania que me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a hacer tu doctorado acá? Y fue como, ok, ¿por qué no? Me fui para allá, acabé mi doctorado también allá, y seguía teniendo este perfil como internacionalista. Ya siendo historiador me di cuenta, algo que me dio la carrera fue esta habilidad para analizar entre niveles, y creo que es algo que ustedes tienen que tener en cuenta como, ¿qué quiero yo? ¿De qué problemática quiero entender estos diferentes niveles de interacción? Y Alemania, al ser un país muy chiquito, está obligado a convivir con muchos otros países por los mecanismos de la Unión Europea. Está muy interesado en eso. ¿Cómo puedo yo generar acuerdos con otros países, tanto dentro de la Unión Europea como fuera? Y eso me dio la oportunidad de trabajar allá en algo que se llama aprendizaje global, Globales Lernen. Alemania está muy interesado en ver cómo nosotros tenemos una manera de enseñar y aprender, pero cómo enseñan y aprenden en otras culturas. Y el enfoque tiene esta idea, ok, tomemos un tema y veamos qué problemáticas tiene la población en dos países, de manera concreta. Tomamos el tema del hip hop y el género, y ¿qué tanto me falta o qué tanto me sobra? ¿Me das un minuto? Si gustas, lo retomamos, porque igual te quería preguntar sobre esos temas. Ok, cierro. ¿Cierro aquí ahora? Sí, ya en la segunda ronda. Ah, perfecto. Entonces, ¿continuará? Y pasamos con nuestro colega. Bueno. Continuamos con Carlos Reatig, él es egresado de aquí de la licenciatura en Estudios Internacionales. Bueno, es funcionario público actualmente, pero veo aquí en tu currículum que desde de profesión eres asesor legislativo, de formación profesional. Amén. Entonces sí, para que nos platiques un poquito, ¿qué te parece? 5 minutitos igual, y ahorita profundizamos si quieren en algún tema que ustedes consideren conveniente. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente es muy bonito como egresado regresar a la facultad. Yo estuve hace poquito en el auditorio porque estaba trabajando en el ayuntamiento, y de la mano del ayuntamiento y la UAS trajimos un diplomado de cine. No sé si supieron de la noticia, no sé si les tocó. Fue hace como 6 meses más o menos, y lo traigo a colación porque, pues, ¿qué tiene que ver la Facultad de Estudios con el cine? Si lo vemos superficialmente, pues nada, ¿no? Pero ¿por qué decidimos traer el diplomado a esta aula concretamente cuando la UAS tiene áreas de comunicación o de periodismo? Pues porque aquí estudiamos y sabemos pues que hay buenos alumnos, que hay una buena ubicación, que hay buena infraestructura, y creo que todos los que estudiamos en la FEIP siempre traemos eso, ¿no? Como nos la pasamos muy bien estudiando, hicimos fraternidad con los alumnos, con los profes, nos queda ese buen recuerdo, y cuando regresamos pues nos sentimos bien, ¿no? Lo traigo a colación pues porque aquí estoy como egresado ahorita. Sí, yo egresé en 2017, soy generación 2013-2017, y ahorita que estaba escuchando al compañero Cruz, me da mucha pena porque... ¿Cuál de los dos? El que está de mi generación. Ah, ok. Me da mucha pena porque ¿cuántas veces creen que platicamos estando a distancia de un salón? Yo creo que esta es como la tercera plática que tenemos, ¿no? Ese es un error a veces en la FEIP, que nos encasillamos en bolitas y perdemos la oportunidad de conocer más gente, ¿no? Yo no sabía que estaba en la UTC, pues qué bien, qué bueno. Ya si se me ofrece algo, pues yo le hablaré, y si a él se le ofrece algo, pues él me hablará. Pues yo egresé en 2017, estudios internacionales. No me dejará mentir Lolis, siempre hubo inquietudes políticas. Yo milité en un partido político muy marginal que tenía un 2-3% de aceptación, pero que por razones de la vida en 2018 ganó todo. Ganó la presidencia, ganó municipios, ganó el Congreso.
y en 2021 ganó la gobernatura. Lo comento porque en ese entonces éramos como 5 de aquí a la facultad que andábamos en esa bola, pero si no fuera por eso, pues yo no estuviera trabajando en gobierno, muy probablemente, ¿no? Yo egresé, me esperé tantito, me incorporé a un proceso electoral y ya después me hablaron para trabajar en el Congreso. La mayoría de la gente que trabaja en el Congreso es abogada, particularmente vienen de la Escuela Libre de Derecho. Así que llegara alguien de la Facultad de Estudios pues está un poquito raro, ¿no? Porque no estudiamos Derecho. Hay materias de Derecho, pero propiamente no somos abogados. Pero lo curioso es que cuando yo llegué al Congreso, llegaron un montón de la FEIP. Vi que estuvo Corrales hace poquito. Pues él es egresado de Políticas Públicas y allá andaba también en la bola, en otro grupo, pero en ese entonces sí entramos yo creo que unos 10 de la FEIP al Congreso. Pues naturalmente platicamos y coincidíamos, ¿no? Yo estuve 3 años ahí. En parte me contrataron porque yo empecé a escribir columnas de opinión. Desde que estudié en la prepa me gustaba mucho leer la revista Proceso, leía CNN, me acuerdo que estaba Aristegui en ese entonces, leía La Jornada, y pues ustedes como estudiantes de estudios, pues les piden hacer un monitoreo de prensa, ¿no? De qué dice la prensa internacional, qué dice la prensa nacional. Pues yo me formé leyendo y posteriormente me animé a escribir, ya como egresado. En los portales donde estuve, pues no me pagaban, naturalmente. Yo creo que muy pocos columnistas les pagan. Pero eso me sirvió porque la persona que me contrató leía mis columnas. Yo pensaba que era un ejercicio de autosatisfacción estar escribiendo y pensar que me leían, ¿no? Pero resulta que quien me contrató me leía y me dijo, pues ayúdame a hacer discursos. Y ese fue mi primer trabajo en el Congreso. Hice discursos para una diputada. Ya estando ahí, dije, pues el Congreso tiene muchas cosas, hacen muchas cosas. Si voy a estar aquí 3 años, pues quiero seguir aprendiendo, pues para no irme del Congreso, ¿no? Porque estaba muy bien el ambiente. Y ahí aprendí a hacer iniciativas de ley. Una iniciativa de ley se compone de una exposición de motivos, que creo que ahí los egresados de la facultad pueden aportar mucho. O sea, ¿por qué van a reformar algo? Y ya después haces el decreto, que ya es un poco jurídico, pero pues ahí también te ayudan en el Congreso. Yo estuve ahí de 2018 al 2021. Nos tocó la pandemia, como 9 meses enclaustrados. Pero pues tuve la ventaja de tener un ingreso fijo mientras estábamos encerrados, ¿no? Después de eso, tuve 2 invitaciones. La que era mi jefa se fue subsecretaria de Seguridad. Me invitó a trabajar con ella. Pero pues le dije que no, porque sí me da un poco de pendiente el tema de seguridad, ¿no? O sea, más ahorita. No estaba esta crisis, pero más ahorita. Después de eso, alguien en el Congreso me invitó a apoyarle, que era el presidente del Congreso. Yo trabajé con esa persona 2 años como secretario particular. Y todo por andar en la misma bola, ¿no? En el mismo mitote. Ahí estuve del 21 al 2023. Ya en el 2024, hace 2 años, tuve una pausa. Me tomé unos 10 meses sabáticos. Entre que me los tomé y que también estaba esperando la cuestión laboral. Y ya entré a trabajar en noviembre al ayuntamiento. Entré como director y asesor del presidente, ¿no? Esa fue mi primera experiencia profesional en la administración pública, que no era el Congreso. Y me encargaron a hacer el Plan Municipal de Desarrollo. Los que estudian políticas públicas saben de qué se trata eso. Es el plan con el que va a trabajar el ayuntamiento, ¿no? Y yo no tenía mucha experiencia en el tema. Pero justo lo que comentan ahorita los compañeros de tener esa disciplina, de tener esa habilidad o de tener ese enfoque, pues que fue lo primero que hace uno, ¿no? Pues te dedicas a leer guías, a leer manuales, a preguntar. Y gracias a toda esta red de solidaridad, pues yo pude sacar la chamba, ¿no? Fortalecida por los profesores y por los alumnos que aquí nos dieron clases. Ahí en el ayuntamiento estuve 1 año y entre lo que hicimos, pues es eso que les comento del diplomado de cine, que creo que van a hacer una segunda edición. Y se metió mucha gente, creo que hasta de la Facultad de Estudios pudieron entrar a este tema. Y en noviembre del 2025, pues yo ya me fui del ayuntamiento, me fui a gobierno del estado. Ahorita soy director de políticas públicas y vinculación. Yo estudié estudios, pero hice la maestría en políticas públicas en la UADO. Y eso me permitió, o me permite ahorita,
pues sacar la chamba que me piden, ¿no? Que está relacionada a hacer las MIR, las matrices de indicadores para resultados, las matrices de marco lógico, evaluaciones de desempeño, puras cosas técnicas que seguramente Cruz sabe más que yo, pero que son formativas. Y aunque ya no estamos en el aula, pues seguimos estudiando y seguimos leyendo, ¿no? También, justo por eso que me tocó hacer en el Congreso, me invitaron a dar asesoría externa, ahorita la estoy dando, y pues actualmente eso es lo que estoy haciendo como egresado, ¿no? Estoy en la función pública, estoy de asesor legislativo y continúo escribiendo columnas, siguen sin pagarme las columnas, pero siempre es interesante porque de ahí gente te ve y te habla para que les expliques tal tema, con o sin pago. Ya luego te invitan a algo más formal, pero realmente pues creo que es lo que me dio esa oportunidad para el tema laboral, ¿no? Lo que aprendí en la FEIP, que creo que principalmente son habilidades, yo llegué sin leer a la facultad, lo digo también con mucha honestidad. En la prepa lees, pero no lees al ritmo de la facultad. Ya el primer año pues es de adaptación, agarras el hábito. Y ese hábito pues es lo que te permite ya hacer otras cosas, ¿no? Se ve quizás un poco estructurado, planeado a lo mejor, ¿no? Pero pues nada que ver. Me ha tocado estar periodos sin trabajar, me ha tocado que me hablen amigos egresados para el tema laboral, me ha tocado jalar también egresados. Y yo creo que es lo más valioso de la FEIP, que entre nosotros mismos nos echemos la mano, porque es cierto lo que dice Cruz Liévano, que todos los de la Facultad de Estudios tienen buena fama, ¿no? La escuela conserva esa buena fama. Y generalmente los alumnos, los egresados, están en la chamba que las áreas de gobierno no le saben. Esa es la realidad, ¿no? Temas de planeación, de indicadores, de diseño. Y eso en cualquier lado al que vayan, ya sea iniciativa pública o privada, siempre se va a ocupar ese tema de tener todo en orden hasta donde se pueda. La parte profesional va más o menos así. Y realmente no es planeado, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver mucho la suerte, las circunstancias y el apoyo generacional, que es lo que más deben de tomar en cuenta si están estudiando. Muchas gracias, perdón, Carlos. Bueno, nos extendimos un poquito, pero no quise cortarte precisamente por lo último, ¿no? Porque me parece que es de las cuestiones más valiosas que tiene la facultad con sus egresados, que a los mismos egresados le dan esa buena fama y esa buena publicidad a la facultad, a los tres programas, ya ahora que tenemos tres programas. Les propongo, invitados, que de regreso cerremos con Carlos para no hacerlo esperar otra vez, y después Cruz, y después Jorge, ¿sale? Para no cortar el tema. Sí, continuamos contigo, Carlos, pues quiero hacer una pregunta nada más un poquito más puntual. Veo aquí que pues tienes bastante recorrido, y lo digo en comparación, ¿qué edad tienes? Tengo 31 años. Para tener 31 años llevas como 6 años, te aventaste ya casi de asesor, entre asesor legislativo y en cabildo del ayuntamiento. Sí. Casi, más o menos. No sé si podrías platicarnos un poquito más sobre esta experiencia que tuviste en la asesoría. Te comento por qué. Es normal, es decir, es común que aquí los jóvenes hagan su servicio social, ya sea en el ayuntamiento o en el poder legislativo. Y de repente sí se acercan y, oye, profe, ¿pero qué voy a hacer yo con los diputados? Ya me van a poner a sacar copias, me van a poner ahí por los refrescos. Me gustaría que les platicaras un poquito más de qué pueden hacer ellos donde aprovechen sus conocimientos adquiridos aquí en la carrera, por favor. Pues está un poco difícil la pregunta porque tiene que ver con qué quieren, ¿no? A lo mejor hay gente que es muy buena asistiendo. O sea, no creo que sea algo malo. Estudies lo que estudies porque tiene que ver mucho con la concentración, con estar atento. Todo el trabajo de asistencia pues requiere esa sensibilidad. En el tema legislativo, pues es una cuestión eminentemente política y jurídica. Los que tengan esa convicción de abogados, pues yo les recomiendo que estén leyendo mucho. Algo que no estorba para nada en el tema de la asesoría es estar leyendo las noticias, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes qué medios leen? Medios locales, medios nacionales, medios internacionales. Me acuerdo que cuando estudiaba en la FEIP me sugerían que leyera ciertos medios internacionales, que en mi opinión eran muy pro-occidentes. Yo en ese entonces era más soviético en el tema estudiantil.
Prefería yo leer Russian Today u otro tipo de medios. Pero todo ayuda. Creo que para el tema de asesoría, todos los egresados tienen ahí un área de oportunidad interesante. El tema del servicio siempre se ve como algo fastidioso, como un requisito para ya salir de la carrera. Pero si se tiene paciencia y si se quiere realmente aprovechar por el tema laboral, creo que sí cabe en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo actual, pues sí me gustaría mucho tener a egresados de la FEI para que me ayuden con la agenda, ¿no? Quizás ahorita no haya salario porque es servicio social. Pero en cuanto haya vacantes, pues yo no tengo problema con recomendar a quien hace bien el trabajo, ¿no? O sea, pues es hasta lógico. Pero ¿qué pasa a veces con el egresado de la FEI? A veces es una crítica desde el cariño, ¿no? Porque creo que también yo lo viví. Pues queremos llegar como directores y pues espérense tantito. O quieren llegar como subsecretarios o como secretarios. No es un asunto de tiempo ni de habilidad a veces, ¿no? Son otras circunstancias. Pero si estás incorporándote al ámbito laboral, pues sí vale la pena hacer algunos sacrificios, ¿no? Que hay que ponerle fecha a los sacrificios. Tampoco puedes estar 3 años a ver si te contratan o no. O sea, ahí va la parte de la planeación. Si van al Congreso y hacen el servicio, pues hablen con quienes les van a emplear y díganles, si hay oportunidad, después de estos 3, 4 meses, pues tómame en cuenta para el tema de la nómina y van de poquito a más, ¿no? Ya si las cosas no se dan, pues busquen otro espacio. Pero sí, en el Congreso pasa mucho eso, muchos de la FEI van. No sé todavía, porque ahorita como yo doy la asesoría a distancia, no voy mucho a lo que es el Palacio Legislativo. Pero pues ahorita mi hermana Stephanie es diputada, ¿no? Es egresada de aquí. Y pues ya hay un egresado. Quizás si van con ella, no lo estoy sugiriendo, porque pues no me toca esa parte. Pues diga, pues yo también estuve en la FEI, pues hagan el servicio, ¿no? Y esa es la red de contactos. A veces satanizada, pero es un asunto que también tiene que ver con la confianza y con la eficiencia, ¿no? Es muy complicado encontrar gente de confianza y que resuelva. Ya lo ves desde la perspectiva del egresado, ¿no? Cuando estudias piensan que es por pura voluntad, pero se ocupa esas dos cosas, confianza y eficiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Ya, por favor, ya escucharon, jóvenes, dos cosas: paciencia y planeación, como lo dice Carlos. Porque eso de sacrificarse 4 o 5 años, pues no, ¿verdad? No. Pues tampoco son mártires, ¿no? Bueno, y oye, te advierto, Carlos, te vamos a tomar la palabra, ¿eh? O vayan, si se Servicio ocupan. social, ya saben, pues en el Cipina, el lugar. Cipina. Nada más hay que Cipina, perdón. Hay que llevar el proyecto de intervención y tomarse los tiempos adecuados, ¿no? Bueno, vamos a continuar una segunda participación de Cruz Armando. Una pregunta, bueno, dos cosas muy puntuales, Cruz, que me gustaría que desarrolláramos ahora que estás ya aquí con nosotros como académico, prácticamente de tiempo completo, trabajando de tiempo completo, ojalá. Veo aquí en tus publicaciones dos que me llaman bastante la atención. Una es de la que comenzaste a hablarnos, es hip hop y género, dicen, perspectivas feministas para el trabajo educativo extraescolar y escolar. Y la otra, que si hay manera de, no sé si te dejo mucho en curva, que nos pudieras platicar también, es construyendo relaciones de equidad en las instituciones de educación superior. Te pido, por favor, si es posible que ahondes un poquito más, nos platiques, más que los resultados, o cómo, nos platiques cómo fue tu experiencia dentro de estas investigaciones, para que los jóvenes conozcan y se den cuenta que hacer investigación no es algo imposible. Ayúdense a que le pierdan el miedo, por favor. Sí, está encendido. Antes de que lo pase, creo que algo bien bonito de la carrera, creo que como todas, pero esta tiene una mezcla de retos y oportunidades bien interesante. Las oportunidades es, yo siempre lo veo así, si te quieres ir del país estás a cierto número de emails de irte. O sea, en mi caso fueron entre 10 y 20. Esa es la oportunidad, que tener este perfil de internacionalista es una puerta de entrada para otros países. El reto es que hay habilidades que no se adquieren de la noche a la mañana. En muchas carreras puedes hacer un diplomado
para aprender dentro de un lapso de 6 meses alguna habilidad que tengas pendiente. Pero si tienes que irte a Corea porque te gustan investigaciones de K-pop, tienes que aprender coreano y tienes que empezar ya. Entonces, esos son los retos, ¿no? Si quieres ser internacionalista fuera del margen del mundo hispanoparlante, pues es un reto de larga duración. Entonces, véanlo como eso, la oportunidad de moverse en el mundo está ahí, están a 10 emails de distancia. Europa está a que agarras un vuelo, te duermes y amaneces allá, despiertas allá. Asia es lo mismo. Me gustaría que tuvieran eso presente. El mundo es más chico de lo que uno piensa, pero también el reto es de mediana y larga duración. Hay que adquirir habilidades como los idiomas, y con eso vuelvo a la pregunta que nos plantea el compañero. Ese texto de hip hop y género se publicó primero en español y luego en alemán. La idea fue esto del aprendizaje global, y aquí es donde viene el continuará. Como les había dicho, Alemania está muy interesado en intercambiar puntos de vista de cómo se aprende en otro lado. Yo tenía la experiencia de América Latina y prácticamente nos dijeron, agarren un tema que a las juventudes les puede interesar. Y fue el hip hop y el género. Y lo que nos pareció interesante ver fue que las mujeres, a pesar de estar en diferentes culturas, como Alemania o México, enfrentan los mismos retos para pasar de ser objetos en el hip hop a ser sujetos. Es decir, hay más canciones que tratan a las mujeres como un objeto, tristemente, en el hip hop, que raperas que hablan sobre su experiencia, en tanto mujeres y feministas. Entonces, lo que hicimos fue no una comparación, sino un contraste. ¿Cómo es que en dos culturas tan diferentes, esto es Alemania y América Latina, los problemas son los mismos? Las mujeres encuentran dificultades para ser reconocidas como artistas. Y eso fue un aprendizaje de aprender a traducir no solo palabras, sino la cultura. A veces se nos olvida que interactuar con otras culturas no es solo el idioma, sino son pautas, cómo ves el mundo. Y en ese sentido, la investigación desde el punto de vista internacional te mete en como este nuevo contexto en el cual debes de pensar no solo lo que quieres decir, sino cómo lo van a recibir del otro lado. Yo recuerdo en mi doctorado también cuando decía, es que el ejido, y trabajaba con gente de Sudáfrica y con gente de India, y me decían, pero ¿qué es un ejido? Es que la Revolución Mexicana. ¿Me puedes explicar en 2 oraciones qué es la Revolución Mexicana? Entonces, la investigación es muy bonita desde el punto de vista internacional porque aprendes a no solo decir, sino traducir tus ideas a contextos culturales distintos. Y eso creo que fue una experiencia muy bonita de mis años en Alemania. Y eso se dio no solo en esta investigación de género, sino también en la segunda investigación que comentan, la de construyendo relaciones de igualdad dentro de la universidad. Resulta que en Alemania hay un enfoque que lentamente está llegando a América Latina, y es desmenuzar la prevención. En América Latina todavía la prevención es lo que entendemos en general, es evitar que algo suceda. Pero allá hay prevención de segundo orden, que es una vez que ya sucedió, evitar que se intensifique. Digamos, si hubo violencia de género contra alguien, tienen que tomarse medidas de manera inmediata para que eso que ya sucedió se repita en el corto plazo. Entonces hubo una discusión bien interesante con colegas latinoamericanos al respecto de cómo podemos traer esta idea de la prevención de segundo orden. Ok, ya pasó, ¿cómo intervenimos de manera inmediata o en el corto plazo? Y con eso quiero cerrar la respuesta a las 2 preguntas con la idea de que investigar te pone de cara, desde el punto de vista de un internacionalista, no solo de hablar del contexto que conoces, sino traducirlo a la realidad de otras personas, y eso me ha parecido una tarea bastante interesante que ha atravesado mi carrera. Muchísimas gracias, Cruz. Bueno, ahora, para cerrar esta segunda ronda, antes de las preguntas que yo sé que quiero formularle a nuestros invitados, Jorge, me gustaría, si es posible, si quieres platicar de otra cosa,
cosa está bien. Aquí nada se expone, pero sí me gustaría que nos mencionaras o ahondaras un poquito en tu experiencia. Veo aquí que has participado en diferentes diseños de POAS, de programas operativos anuales, presupuestos basados en resultados y programas institucionales de desarrollo y autoevaluación. Ya tenemos algunos estudiantes de políticas públicas aquí. Que nos puedas platicar cómo la formación académica, porque de repente es complicado, ¿no? Hacer ese switch o hacer ese conecte, por decirlo así, de lo académico, cómo nos sirve a la hora de trabajar. Y yo creo que estos son ejemplos muy precisos de los que podrías hablar, no sé si se puede, de cómo aplicar esas herramientas que obtienen los jóvenes en su formación universitaria allá en el mercado laboral. Ok. Bueno, para contestar esa pregunta voy a dar un poquito de contexto. Aquí en la facultad se dan muchas actividades extracurriculares, o al menos cuando yo estuve aquí había demasiadas actividades extracurriculares, empezando desde círculos de lectura, un seminario de política de la India, los modelos de Naciones Unidas. Pues ahí te van preparando, ¿no? Ahí te van dando como que las bases de lo que es el diálogo con las demás personas, poder platicar con las demás personas para ir a un acuerdo, algunas metodologías, a excepción del taller de pintura, que ahí sí la verdad me rendí el segundo día, porque lo mío no es el dibujo, lo mío es otra cosa. Pero de ahí las actividades y luego aplicar lo que bien comentaron aquí los compañeros del servicio social, de dónde lo hacen, es una parte fundamental. Yo lo hice en una IAP, en Suma. Ahí yo pues ahí convivía con niños y más que nada hacía trabajo de campo ahí. A mí me tocó a conocer y aplicar otra metodología que posteriormente ahorita en la universidad donde trabajo pues me ha servido bastante, porque los problemas que tengo son como unos niños y las actividades que se hacen pues también deben de aplicarse ahí. Las bases de lo que hago ahorita, de los indicadores, del PBR, me sirvió mucho cuando me fui de movilidad a la UNAM. Yo apliqué a la UNAM en el penúltimo semestre. No sé de aquí quién tenga pensado hacer movilidad. Bueno, que poquitos. La verdad, yo sí les recomiendo bastante que hagan la movilidad. La verdad, ya sea nacional o internacional, es una muy bonita experiencia. Te deja muy bonito aprendizaje y muy buenas amistades. Yo, estando en la UNAM, conocí a mucha gente del mundo y aquí en México también. Personas que a veces puedo o trato de visitarlas fuera de Sinaloa, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al tema, como les comenté, yo me titulé por tesis. Esa semillita de la tesis nació en UNAM, de hecho. Allá conocí lo que era el manejo de indicadores, ya más en casos reales. Allá los maestros son todavía más estrictos todavía. Y allá sí no duermes, la neta. Sí, allá sí les sufres bastante. Y eso que tú eliges a los maestros, ¿eh? No es como que ya te los asignan. Uno se mata solito en ese aspecto. Allá me nació ese sentido de que si yo allá terminé con una tesina y me la traje aquí a Culiacán, les gustó, pero no hubo tanto apoyo porque no habían como que docentes del tema. Así que la doctora Estela me invitó a formar parte de un proyecto de investigación que, la verdad, les comento, pues no le tengan miedo. El proyecto de investigación es como hacer un proyecto pero más extenso. Ahí con esos proyectos bajamos una metodología del campo rural hacia un proyecto de planeación estratégica. En ese pues aplicamos esa metodología de la ONU, conocí algunos modelos y los intenté replicar en la vida personal, porque es como si fuera una planeación personal a una planeación, algo que ya involucra más costos, más palabra con gobierno, palabra con iniciativa privada. Aquí la escuela te da las bases, la verdad. Te da las bases y lo complementan con las actividades extracurriculares. También en el participar, por ejemplo, estuve en el comité de asesores par de la facultad. Fui consejero técnico por tercer año también. Y eso también te crea relaciones que en un futuro a lo mejor te van a servir bastante, tanto en la escuela como en las demás personas.
Como lo comentaba el compañero Rea, pues hace muchos años que no lo veíamos o hablábamos. Si acaso a lo mejor cuando interactuamos, quedamos a gobierno y nos topamos igual que otros compañeros. Y, pero del lado aquí de políticas públicas casi es igual también. Muchas veces nos distanciamos, pero pues si tú le dices a un compañero, oye, es de la fe, es un compañero que sabes que te va a apoyar bastante. Se crea una gran comunidad aquí. Y pues ya retomando la pregunta como tal, esas partes que aprendí haciendo la tesis aquí, colaborando con el proyecto ahí con la doctora Estela, las actividades extracurriculares me sirvieron para cuando yo llegué aquí a la universidad decir, ¿sabes qué? Yo sí sé manejar esto, porque un problema que tenía la universidad es que no sabían cómo hacer una matriz de indicadores. Era como, ¿cómo lo hago? Yo le sé, ocupo nomás estos datos, vamos a procesarlos y lo hacemos. Oye, el POA me lo regresaron porque está mal, ya es la quinta vez. A ver, vamos a estudiar el formato, mira, esto se va a hacer aquí, esto se va a hacer acá. Igual, el programa de desarrollo institucional, el PIDE, también es un bosquejo de que tiene que participar la comunidad, pero hacer indicadores. Y muchas personas podemos hacer indicadores, pero realmente no son medibles. Y que es una de las preguntas que aquí nos hacen los maestros. Eso si se mide, se puede evaluar. Y se puede evaluar, se va a mejorar. Y a veces, con tanta presión o tanto trabajo que se tiene en este caso en nuestras universidades, es muy pesado estar creando un indicador. Pero pues una persona que sí tiene la disciplina y que también tiene esa disposición de colaborar, pues nos facilita mucho. Porque la intercomunicación entre las diferentes áreas de una escuela a veces pueden ser ásperas. Pero pues teniendo un buen diálogo, la capacidad de entender a demás personas, pues considero yo que es una ventaja que tenemos sobre otras carreras. Nosotros somos muy interdisciplinarios. Aquí hay algunos maestros que no me dejarán mentir. Igual, cuando estamos en el trabajo, se nota que no solamente nos sabemos de política pública o que tú eres política pública, tú nomás hablas de gobierno. No, yo también sé de indicadores, te sé un poquito de derecho, te sé un poco de estadística, de probabilidad, te sé la lectura, te puedo hacer un análisis crítico. Pero pues, ya cuando ven como tal tu licenciatura, te quieren estigmatizar que, tú solamente acá. No, ya cuando ven tus capacidades ya en el trabajo, es una sensación muy bonita que yo les puedo decir que cuando dicen, oye, hay una auditoría. Ay, no, es muy normal que en gobierno digan, ay, no, es que hay que preparar todo. A mí, por ejemplo, el lunes me cayó una auditoría de sorpresa. No tuve miedo, porque yo sé que si me llegan a preguntar, ahí lo voy a tener el dato. Ahí van a estar las cosas que yo debo de registrar. Si me piden una explicación, tengo argumentos para hablar. Y eso de argumentar, creo que muchos lo conocen muy bien en los ensayos que hacen con los maestros, que no solamente puro verbo. El maestro checa muy bien qué es lo que está escribiendo, y si no está el maestro Pérez López, que sí subraya muy bien, o el maestro Giralfaro. Él sí es muy meticuloso con ese escrito. Y en el gobierno a lo mejor se puede pensar que es pura paja, pero no. Hay entidades que sí checan lo que estás mandando. Hay entidades que sí están cruzando la información. Y bueno, los invito más que nada como segundo consejo, porque ya les di el primero, a que hagan movilidad. Que se animen a hacer movilidad, ya sea aquí nacional o internacional. Eso les va a despejar mucho. Yo cuando regresé de mi movilidad, la verdad llegué con otra mente. Llegué de queriéndome comer el mundo al grado de que terminé haciendo tesis, cuando me pude haber graduado por promedio. Hacer la tesis, la investigación con el proyecto con la doctora, al hacer el trabajo de campo también fue muy bonito. Y fue cuando yo me di cuenta que lo que yo estaba estudiando tenía un impacto aquí en la sociedad. Ahorita la estoy traduciendo en la mejora de la escuela, en dar una educación superior a una parte de los jóvenes que están estudiando las carreras del futuro. Pero para eso debe de haber una buena administración y un buen conocimiento de los indicadores de lo que está haciendo la escuela. Y si no estás haciendo bien el trabajo ahí,
pues más que nada lo que es rectoría y la imagen de la escuela se viene abajo. Así que, pues, los invito a la movilidad, los invito a los proyectos de investigación, que no le tengan miedo. Es cuestión nomás de saber cómo hilar las cosas. Y si tienen dudas, sus maestros, yo estoy consciente y tengo la confianza de que están ahí para apoyarlos en cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Una duda más personal, ¿no? Por medio de aquí estás, una vez. Tengo entendido que no eres de aquí de Sinaloa. No, ¿De dónde eres? soy de Acapulco. Bien, entonces mi pregunta aquí, ¿por qué elegir Sinaloa, la Facultad de Estudios Internacionales y la licenciatura en Políticas Públicas? Bueno, de por qué elegir Sinaloa no fue mi decisión. Eso fue una imposición de mi papá y mi mamá que decidieron venirse para acá porque mi papá ya estaba trabajando aquí en Sinaloa. El por qué elegí la licenciatura es por más que nada como parte de mi personalidad. A mí siempre me agradó ver algún problema y tratar de solucionarlo. Y cuando yo vi aquí la tira de materias de la facultad, fue como de, mira, me agradan las materias, siento que con esto voy a poder eh, retomar lo que me gusta. Y de hecho tengo planes de estudiar administración estratégica, que sigo continuando con la semillita que me dio la UNAM. De hecho, mi tesis es planeación estratégica en una comunidad pesquera que es en las Arenitas. Hay una frase que Topi de hecho dijo en una entrevista en radio, que me gustaría citar, que dice que la capacidad de un egresado de la FEI es promover soluciones a las diferentes temáticas o problemas que se dan en el contorno legal, local, perdón, nacional e internacional. Eso es lo que hace un egresado de la FEI. Si ve un problema, ve una solución o las diferentes soluciones, porque citando al profe Pérez López, no hay una solución para un problema, son diversas soluciones para un problema. Yo agregaría ahí que también puede ser a la iniciativa privada y la iniciativa, bueno, a lo público, al gobierno. Yo no me quise meter mucho en política, la verdad. A mí siempre me interesó la parte de la iniciativa privada. Uno de mis sueños es consultor, tener mi propia consultoría. Por eso de que estoy eligiendo una maestría en lo privado para poder tener lo mejor de lo público con lo mejor de lo privado. ¿Y cuál es la tercera pregunta? Porque escuché tres. No, era eso nada más. Okay. La licenciatura. Y bueno, si gustan pasamos, alguno de los jóvenes tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacerles. Adelante, un momento, tenemos algunos minutos, tenemos tiempo todavía. Y, Alicia, por favor. Pues yo tengo una duda, pues yo estoy formándome en estudios internacionales y yo sé que la facultad te brinda muchas herramientas, como es el pensamiento crítico y lo que te dan en las materias. Todo ese conocimiento que adquirimos, ¿qué tiene diferencia con lo que podemos aprender allá afuera y qué creen que es lo que ayudó a complementar eso que vas a aplicar en tu vida laboral? ¿Está dirigido a alguien en particular? O... Pues como soy egresado de estudios, uno de los egresados pienso que debería tomarlo. Creo que la pregunta tiene que ver con, o la respuesta, perdón, tiene que ver con encontrar ese espacio entre disciplinas. Estudios internacionales tendría que ser un espacio interdisciplinario. Y parte de lo que aporta alguien, una persona egresada de aquí, es eso, pensar más allá de las disciplinas. Y como aprendizaje que dices tú, que ya lo habían comentado los colegas acá, cuando llegas a un espacio de trabajo, puedes aprender mucho de las personas que están especializadas en un área. Yo también trabajé en el servicio público, en el Instituto de las Mujeres, y la mayoría de las personas eran o abogadas o psicólogas. Y aprendí un mundo de cuestiones no solo legales, sino cómo
la violencia de género es todo un proceso, no es un momento, sino es todo un proceso, y eso fue a través de diplomados muy orientados a la psicología. Pero lo que aportaba yo era vivir entre las disciplinas y poder decir, bueno, ya tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres, pero ¿por qué no vamos a ver lo que se está haciendo desde la convención que mencioné anteriormente en Brasil, en Argentina? ¿Cuál es la experiencia que se tiene respecto al ciclo de la violencia? Que en otros lugares se llama espiral de la violencia. Entonces traer a un espacio de trabajo ese enfoque multidisciplinar a distintos niveles es algo que te debería caracterizar como especialista en estudios internacionales. Y lo que comentabas tú, el aprendizaje, pues es que ya lo vas desarrollando en la carrera, esta idea de que el lenguaje jurídico no te es ajeno. Evidentemente no llegas a ese nivel de profundidad y precisión que alguien que estudió derecho, pero las bases, los principios del derecho los llevas, los principios de la negociación internacional. Yo, por ejemplo, no está el profe Abel aquí, se nos fue. Él me dio la clase de negociación internacional, y un principio de la negociación internacional es no negocies los intereses del otro. No puedes ponerte a negociar lo que esa persona ve como vital, como necesario para su proyecto. Negocias actividades concretas en las cuales puedes encontrar un acuerdo. Yo estuve a cargo de convenios internacionales en un campus en Alemania, que es el más verde de Alemania y el sexto más verde del mundo. Y esa idea fue como cuando estaba en la carrera, ¿y esto para qué me sirve? Pero 15 años después me di cuenta, me pusieron a cargo de esto por la sensibilidad cultural de decir, hay una zona gris para generar un convenio entre una universidad china y una universidad alemana. No me voy a poder negociar los intereses de la universidad china, sino, a ver, a partir de tus intereses y los míos, ¿qué podemos acordar? Y eso lo aprendí en negociación internacional. Entonces creo que vivir en esta transinterdisciplinariedad es algo que tiene que caracterizarnos. Ok, yo soy Gire Olives, soy un estudiante de licenciatura en estudios internacionales. Esta pregunta va para los tres, o sea, cualquiera me la puede responder. Nada más quisiera que fuera corta y concisa porque yo como que cuando entré más a hablar no me pierdo. Y esto es muy práctico, muy puntual. ¿Qué habilidades técnicas recomiendan fortalecer ahorita que todavía estamos en la carrera? Y sobre todo, ¿qué consejo práctico nos darían para cuando egresemos? Algo que a ustedes les hubiera gustado que les dijeran o que sientan que es importante que reforcemos y que lo tengamos mucho, mucho en cuenta. Por favor. Si les parece, Carlos, ¿me podrías ayudar un poco? A ver, pues repíteme lo que comentaste porque yo soy igual que tú. Sí. ¿Qué habilidades técnicas sienten que tenemos que reforzar ahorita que todavía estamos en la carrera? O sea, que es importante para el campo laboral. Ustedes que los tres están con trabajo, egresados y con trabajo. ¿Y qué consejo práctico nos darían para cuando vayamos a egresar que les hubiera gustado que les dijeran? Pues yo más que respuestas sería preguntas, ¿no? ¿Por qué estudias estudios internacionales? ¿En qué quieres trabajar? Sí, pues centramos con el concepto de diplomacia internacional, pero viéndolos ustedes y más que escuchado, casi ninguno termina de eso. Bueno, es que yo nunca quise ser diplomático, pese a que estudié estudios internacionales, ¿no? De hecho, no fue mi primera opción la carrera, fue como mi cuarta. Pero la vida te da eso, ¿no? ¿Qué habilidades yo recomendaría en torno a mi situación personal? Que seguramente no es la misma que la tuya ni la de ustedes, porque yo vengo de un contexto y de intereses muy diferentes. Pues a mí me ayudó mucho el tema de la lectura, pero la lectura no nada más de papers académicos, sino de literatura, ¿no? Yo les comento que yo tengo el hábito de leer mucha prensa, tanto artículos de opinión como de noticias. Pues yo les recomiendo eso. Siempre estén leyendo a la prensa, elijan qué tipo de prensa quieren leer y eso pues les va a dar una orientación sobre pues qué está pasando, ¿no? El otro tema pues es el tema de la escritura. Creo que las primeras materias de la licenciatura son relacionadas a la redacción, a la técnica, pues tienen que saber de ortografía, tienen que saber de redacción y eso se aprende escribiendo y se aprende leyendo, ¿no?
Y otro elemento que me hubiera gustado mucho que me dijeran en la facultad, pues era que no me tomara las cosas tan personales, ¿no? Tener esa inteligencia emocional. Ahorita que escucho a Cruz Liábano que dice que se fue de movilidad, nos fuimos de movilidad en el mismo semestre, ¿no? Y nunca hubo una interacción. O sea, esa parte social, no tanto con el cálculo de que me junto contigo para que me des trabajo, creo que no la tienen que perder. Porque yo estudié la maestría también en la UADO y mucha gente que andaba ahí, pues ya luego las incorporamos a otras áreas de gobierno, ¿no? Es un constante reclutamiento de egresados. Y justo cuando hay esa habilidad técnica y esa estabilidad emocional también. Es mi experiencia. No digo que aplique para lo que quieres hacer. Yo insisto, háganse preguntas. ¿Qué quieren? ¿Para dónde van? Plan A, plan B, plan C. Ok. Esta fue mi cuarta opción de carrera. Y no me arrepiento tampoco. Ok. Intento cumplir los requisitos de tu pregunta. Gracias. Primero, encuentra tu nicho y si no, créalo. Eso es lo que creo que me hubiera gustado que me hubieran dicho. Y habilidades técnicas, abre tu marco de referencia porque, no solo para ti, sino en general. Así como comentas que se puede trabajar en el servicio diplomático, puede ser representante de instituciones internacionales sin ser embajador. Como te comentaba, parte de la publicación que hice de un libro fue juntar universidades de no solo de América Latina, sino de Europa para hablar sobre temas de género. Y yo fui el representante de la universidad en ese caso. Como comentaba al final, yo era el representante del campus, de este campus de Alemania, en cuanto a convenios internacionales con otras instancias. Entonces, claro que uno aspira a ser diplomático como sueño máximo, tal vez, si le preguntas dentro de su corazoncito de pollo a todo internacionalista, tal vez esté, sí, ¿por qué no? Pero hay muchos espacios, a eso me refiero con amplía tu marco de referencia, o amplíen su marco de referencia, en el cual uno puede ser representante de intereses de una organización a nivel internacional o de una instancia, o si no está esa instancia, uno lo puede crear. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Traes el? Bueno, en cuanto a habilidades técnicas, retomando un poquito lo que comentó el compañero Rea, sí recomiendo mucho la lectura, tanto ya sean libros académicos, papers, o literatura en general. Eso te abre mucho las puertas para conocer otras perspectivas. Eh, Ahorita también, por ejemplo, las cuestiones de inteligencia artificial, sí te la recomendaría porque en algunas partes del gobierno se están usando. A veces no de la mejor manera y pues para hacer la diferencia entre tú y los otros candidatos, que sepas manejar la inteligencia artificial sea lo mejor. Y las matemáticas. Eso nunca lo olviden, plebes. Matemáticas. Eso lo puede ser la diferencia entre ustedes y otras personas. Así sea para que estés estudiando historia, relaciones internacionales, estudios internacionales o políticas públicas, las matemáticas siempre van a estar ahí. Hay cursos ya sea en saberes, en Aprende MX, ahorita hay plataformas donde tú puedes estudiar y especializarte. Pero esas tres partes sí las recomiendo mucho porque yo que he estado más en la iniciativa privada es lo que veo que se pide más. Ya estando en gobierno puede que sí, o en la parte de diplomacia, pero pues esas tres cosas considero yo que puede hacer la diferencia entre tú y las demás personas. Y en cuanto a lo que me gustaría haber escuchado saliendo de aquí fue de ponte en los zapatos de las demás personas. A veces las relaciones interpersonales con la misma gente de tu trabajo, pues aquí podemos batallar y no pasa nada, pero ya en un trabajo sí es diferente el tener un conflicto con un compañero de trabajo o tener alguna rencilla con otra área, sí las considero que las sepamos manejar. Como comentaba Rea, tener esa inteligencia emocional de poder llevar a bien la relación con tus demás compañeros de trabajo porque es muy pesado estar en rencillas con otras áreas cuando tú dependes de esa área y ella depende de ti también. Tener una buena comunicación, una buena relación
interpersonal, sí. Sería como que, ¿sabes qué? Afuera te vas a encontrar con personas que son necias, con personas problemáticas. Trátalas de alguna forma para que no queden mal o como para que no atoren la chamba, porque pues chamba es chamba y hay que sacarla como de lugar. Ok, ¿sí? No puedo aplaudir, se fueron Yo. Ok, buenos días, mi nombre es Nicole de Estudios Internacionales y mi pregunta va más enfocada a Cruz, igual. ¿Cruz yo o Cruz él? Cruz Armando. Ok. Ok, igual la pueden responder sin problema los demás. Es más que nada sobre la investigación. Desde que entré a la carrera, lo primero que me dijeron era: hay movilidad y gradúate por tesis. Entonces, ¿cómo eliges un tema para tesis? ¿Cómo eliges un tema que te guste y que aparte tenga ese peso para que puedas llegar a hacer una tesis, una buena tesis, y te puedas graduar con ella? Entonces, eso es más que nada. Yo creo que está prendido, ¿no? ¿Verdad? Ahí está el otro. ¿Se prendió? Pues ya agarré este. Un requisito, y a veces la gente dice requisito indispensable, ya los requisitos son indispensables, pero un requisito es curiosidad intelectual. El primero es que realmente sea algo que tú digas, es que me voy a pasar un año, me voy a pasar un semestre bien intenso, revisando quién ha escrito sobre esto, por qué ha escrito sobre esto y qué puedo aportar yo. Ese es el primer requisito. Segundo, que tenga, como había comentado el compañero Jorge Cruz, que tenga una aplicabilidad social, que tú sientas esto que estoy haciendo aporta, o primero, como es una investigación, abre una discusión o aporta una discusión ya abierta sobre un tema que no se puede dejar de lado. Y tercero, muy importante, creo que a veces nos falta un poco ir orientando nuestra carrera, y luego ahora con personas que estoy asesorando para tesis y de la tesis que viene. Si quieres hacer una maestría, te recomiendo que te titules por tesis, porque estoy en comisiones para determinar quién entra a maestrías o no. Y un factor principal es que, bueno, que traigas buen promedio, eso es excelente, pero alguien que escribió una tesis me demuestra a mí la pregunta principal que yo tengo en un comité. Es, ¿puede esta persona en 2 años de maestría redactar un documento de largo aliento como es una tesis? Y si ya escribiste una tesis de licenciatura, la respuesta es sí. Y con orientación profesional es como, por ejemplo, si te quieres ir al extranjero, es como, ok, mi tesis va a ser sobre una temática de México, pero que se conecta con Estados Unidos, la migración, por ejemplo, o el bilingüismo en el sector educativo. Cuando llegues a Estados Unidos, actualmente se necesitan muchas personas para el sistema educativo que tengan un perfil de habla tanto de español como de inglés. Entonces, esa sería mi recomendación, que la tesis sea un eslabón más en tu carrera y que no quede ahí. Si vas a Europa, también puedes hacerlo respecto a los objetivos de desarrollo sustentable, que es un tema muy presente allá. Y entonces tú puedes decir, aunque lo hice en México, estoy utilizando un marco de referencia global, que es los indicadores que se desarrollaron en Naciones Unidas. Y así puedes obtener una beca tanto en Francia como en Alemania. Entonces, son esos 3 puntos. El más importante es una curiosidad intelectual. Segundo, una aplicabilidad social. Y el tercero, que sea un nodo, un punto dentro de tu carrera, que te oriente hacia lo que sigue. De nada. Ten el micrófono. Complementando un poquito la respuesta del compañero Cruz, en mi experiencia, por ejemplo, yo fui muy tedioso, la verdad. Tuve como 5 temas de tesis antes de elegir el tema que yo quería. Básicamente era por temas que a mí me gustaban. Algo que yo me quería estudiar historia también aquí como compañero. Pero ya cuando surgió esa duda en la UNAM y que en la UNAM aprendí cuestiones de administración y planeación estratégica, me fue llamando la atención y de la UNAM salí con una tesina sobre movilidad urbana. Pero llegando aquí en Culiacán me topo que no es viable.
Y me dijeron, oye, cambia de tema porque por los impactos, tú no eres arquitecto, tú no eres ingeniero para proponer algunas cuestiones de estructura de movilidad urbana. Ok. Estuve cambiando proyectos hasta, en mi caso fue que la doctora Estela estaba trabajando en un proyecto de investigación, me planteó el tema y dije, ese tema me gusta. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en la sociedad. En este caso trabajamos con la comunidad pesquera de las Arenitas y tiene algo que a mí me gustaba, que era como tratar de apoyar a la persona, dándoles herramientas, no solamente subsidios de gobierno. Te vamos a dar herramientas que les sirvan para generar sus ingresos y no depender tanto de los problemas sociales. Esa fue la parte que a mí más me llamó la atención y que dije, ok, me agrada el proyecto. El proyecto se asoció con lo que yo traía en UNAM de la planeación estratégica y hice una fusión de las dos cosas. Trabajé en colaboración en un proyecto que terminé en un congreso internacional solo en Mazatlán, exponiendo parte de eso, y esa publicación, bueno, ese escrito forma parte de una publicación de una revista, de hecho. Pero fue eso de, me gusta hacer esto, y lo que traigo en UNAM no se desperdició, porque fue la base para ayudar a las personas que están allá. Nosotros fuimos como que la primera base y ya después de mí continuaron más estudios de esos con la misma doctora. Así que pues podemos decir que son como que la fuente primaria de la información porque hicimos trabajo de campo. Eso si quieres hacer la tesis te va a ayudar bastante a hacer trabajo de campo porque ahí vas a conocer otra realidad que a lo mejor de la parte del escritorio no la conoces y te vas a poner del otro lado de la persona. Y al menos como te digo, de mi experiencia, eso es lo que a mí me gustaba, ayudar a las personas. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Sí? Aquí a tu primera. Al fondo. ¿Ayudas, por favor? Gracias. Bueno, mi nombre es Jamie, también de la licenciatura de estudios, y pues mi pregunta va más enfocada hacia Cruz, porque veo que ha tenido, sí, a usted, porque ha tenido larga trayectoria en la academia y siendo investigador de aquí de la facultad. Y pues a partir de la pregunta que hizo mi compañera sobre la realización de las tesis, y como que te abre más puertas para seguir estudiando, pues yo entré a la carrera con la visión de que me gustaría ser académica o investigadora, o sea, tener una carrera de estudios amplia. Y pues me gustaría preguntarle, en base a su experiencia, o sea, que me contara su experiencia siendo investigador académico de esta facultad, y si esa fue su primera opción a la hora de buscar trabajo o tenía más opciones, o sea, si su primera opción fue dedicarse a la academia, pues. Sí, mi primera opción siempre fue la academia. Siempre fue mi sueño ser académico, con todo lo que uno trastabilla en eso, ¿no? Porque es una carrera larga en cuanto a invertir tiempo y proyectos. La primera parte de tu pregunta creo que la olvidé. ¿La puedes repetir, por favor? Pues, oye, ¿está apagado? Me dijiste que quería ser académica, sí. Y creo que tenía que ver con eso. Sí, y pues, o sea, preguntarle, pues, o sea, ¿cómo le va a usted pues, siendo, o sea, es que se me hace como que me imprudente preguntarle que si le va bien, o sea, si de eso vive o... Conversatorio. Sí. Pues, si le va bien pues, siendo académico, o sea, pues, económicamente. Económicamente, pues, ok. Si pues tiene algún apoyo de parte de la facultad, tiene becas, o si el sueldo le permite ser de académico de tiempo completo, pues. Ok. Sí. Gracias por preguntar, porque creo que es un tema que se deja de lado. A veces como pareciera que como académico tienes que hacerlo por amor al arte, ¿no? Sí. Evidentemente en la industria ganas más. Sí. Yo viví 11 años en Alemania y estaba trabajando en estos puestos administrativos que es de representación de una instancia, y se gana considerablemente más en Alemania que en México como académico.
Pero como dije al principio, es mi vocación y yo sí extrañaba muchísimo la parte académica. Y creo que respecto a irte bien, entiendo que la prioridad del dinero como profesional es una, pero hay que ver las prioridades, al menos así lo hago yo, en una dinámica fluida que va cambiando con tu vida. O sea, al principio yo decía, bueno, en la academia se gana muy poco, pero luego me di cuenta del el desarrollo personal que me permite tener la academia, no lo encontré en otros ámbitos, como trabajé, se me olvidó decirlo, trabajé en gobierno también en Alemania. Y lo que tiene Alemania en comparación con México es que es una máquina muy bien aceitada y funciona muy bien la administración pública y la burocracia, pero al final te sientes un engranaje más de una máquina que funciona perfectamente bien. Y la investigación siempre te tiene con esta duda de qué podría hacerse mejor, qué puedo cambiar, dónde están los límites de esta idea, por qué es esta idea y no otra. Entonces, ese constante cuestionarte no está en otras áreas. En otras áreas está más la ejecución. Y la academia, si bien en la prioridad, en mis prioridades, digamos, el ingreso fue bajando a otros puntos, como prioridad número 3 o 4, me di cuenta que la prioridad número 1 para mí era este desarrollo profesional, de poder aportar a la sociedad desde esta habilidad que tengo para investigar, habilidad y gusto, que no puedo, que creo que hago muy bien la parte administrativa, por eso duré 11 años allá, pero no encuentro la satisfacción ahí que encuentro en la investigación. Entonces, desde mi respuesta muy personal, si tu prioridad número 1 son los ingresos, creo que la academia no es una opción que deberías considerar junto a otras tantas. Si puedes dejar eso como un segundo ámbito, porque hay otras prioridades dentro de tu vida, como satisfacer estas curiosidades intelectuales de las que hablábamos, con aplicabilidad social, entonces la academia tal vez pueda venir en el rango número 1 o 2 para ti. Pero esa es una respuesta que vas encontrando en el camino. Algo muy importante en la investigación, creo que a veces uno piensa, hago una tesis y ya significa que voy a ser académico. No, puedes verlo como transferencia de habilidades. Mi primer trabajo fue en el gobierno de Sinaloa porque yo demostré en la entrevista de trabajo, sí hice una tesis, pero esas habilidades que obtuve para investigar las puedo transferir al campo de las políticas públicas. Entonces siempre puedes encontrar la posibilidad de decir, hasta aquí llego. O sea, hago mi maestría y voy a transferir estas habilidades a la industria o a otra área. No tengo por qué acabar todo el trayecto de hacer un doctorado, un postdoctorado. Siempre puedes brincar a una industria o a un área de la administración pública. Y como conclusión de tu pregunta, o para concluir, el ingreso no es lo que más te da la academia. En eso sí quiero ser honesto. De nada. Buenos días, soy estudiante de licenciatura de Políticas Públicas, ya a punto de egresar. Mi pregunta es un poco rollera porque soy muy verbero, hablo mucho. Es para Jorge Cruz, el licenciado Jorge Cruz, y para Carlos. Mi pregunta es si ha cambiado esta percepción que tenemos y que nos metió durante todos los semestres Pérez López de que los diferentes actores dentro del sector gubernamental se mueven por intereses, y no nada más en el sector gubernamental, también en el privado, ¿no? Y si esta percepción ha cambiado ustedes que ya han estado ejerciendo en el sector gubernamental, si es cierta o ha cambiado esa percepción, y si lo es, ¿cuáles son las anécdotas que podrían comentar? Y otra segunda pregunta para el doctor Díaz, ¿verdad? Cruz. No, Gonzalo. Cruz, perdón. Estudié hacer una tesis y mi tesis es sobre más dedicada al estudio internacional, sobre el triángulo que existe sobre Estados Unidos, México y China, y las políticas y aranceles y gravámenes que está haciendo México, Estados Unidos y China, y cómo actúan esos tres. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar, no nada más a mí, sino a los demás, y ver cómo esto puede llegar a ser un poquito más interesante de lo que puede ser? Y bajarle el texto, ¿no? del título, porque está gigantesco. Entonces, gracias. Pues la primera pregunta fue por ustedes quieren.
Sí, nada más les pido y disculpas, pero ya un poquito breve, porque ya estamos sobre. Pues primero decir que a mí no me dio clases el maestro Pérez López, ¿no? Yo soy de estudios, no de políticas. Ok. Cierto, pero pasa en todos lados. ¿A poco no hay intereses aquí? No me respondan, háganse preguntas, pues. O sea, el mundo se mueve así, pues. Pero ahorita, antes de empezar la plática, así muy brevemente, pues estaba platicando con Cruz el tema de indicadores, porque nos toca desde la chamba cada quien. Y a veces hay problemas a la hora de medir a gobierno, o sea, de si lo está haciendo bien o mal, porque no están bien diseñados los indicadores. Y ese no es un asunto de maldad ni de bondad, sino de falta de eficiencia, ¿no? Y es donde hay un área de oportunidad muy importante para los egresados de la FEIP. Aprender eso y construir buenos indicadores, pues para que le vaya bien a Sinaloa y que le vaya bien a México, ¿no? A veces es más eso que la suspicacia de están tramando algo, ¿no? Son errores muy humanos y pues para eso está la academia, para resolverlo. Bueno, a mí sí me dio clases Pérez López, toda la carrera, y dentro de los actores sí. En un primer momento a lo mejor no lo entendía cuando empezamos a leer los libros de Carlos Lambert o Luis F. Aguilar. En su momento a lo mejor no lo entendí, o cuando hice el ensayo la primera vez. Pero ya a estas alturas, esos libros lo he releído como unas 4 o 5 veces. Porque los actores que mencionan ahí, la literatura que te da el maestro, lo puedes ver, por ejemplo, yo en la universidad lo veo como escuela y con los demás entes públicos con los que participo, con la sociedad, con los alumnos. Y los intereses, pues cada quien tiene interés. Un ejemplo muy rapidísimo, la universidad tiene interés de crear egresados de las carreras que nosotros manejamos. Pero el gobierno del estado tiene otro interés, por ejemplo, que seamos más productivos, que hagamos más cosas con menos presupuesto. Y así diferentes actores de la sociedad se van manejando. Pero pues sí, todo lo que has leído y que a lo mejor ahorita dices, ¿esto servirá o esto aplicará a la vida real? Sí. Puede que no se vea a simple vista, pero sí hay que releer y ver entre líneas, como dije algunos maestros, las situaciones. A lo mejor nosotros podemos ver, por ejemplo, la política nacional muy en general, pero ya cuando nosotros tenemos más un ojo analítico, ya podemos ver las cosas que aprendimos o que leímos en los ensayos. A mí no me dio clase el profesor Pérez López, ¿se llama? No me dio. Pero por lo que escucho es muy buen profesor. Ok. Respecto a tu pregunta, para que sea útil para quienes estamos acá y porque no conozco tu tema de investigación así en general, lo que podría decir es, podría haber un extrañamiento sobre lo que representa ahora la palabra geopolítica, porque la palabra geopolítica está volviendo al escenario, al tablero de juego, después de que el enfoque neoliberal le hizo pensar al mundo de ahora la economía va a regir la interrelación entre los países, ya no va a haber, las democracias van a extenderse por el mundo y el libre comercio va a hacer que se cierren los conflictos. Ese fue el discurso y la promesa del modelo neoliberal, y conforme cae en crisis el propio modelo neoliberal, en la medida que el norte global ya no puede competir con lo que está haciendo Asia ahora, se resquebraja ese sentido, esa forma de ver el mundo, y hay nuevos términos como nearshoring, que no es otra cosa que decir la geopolítica importa y no solo las relaciones económicas. Entonces tal vez desde ese marco global o general podría verse diferentes temas, ¿no? Como cuál es la función del Estado ahora que se ve amenazado por fuera, los capitales globales, y por dentro, lo vemos en México, organizaciones criminales que compiten al Estado por el dominio del territorio. Entonces creo que la palabra geopolítica lentamente va a empezar a deslizarse, ya lo hace, pero cada vez más, siendo que había sido prácticamente expulsada del campo de las relaciones internacionales, porque parecería que iba a ser las nuevas relaciones comerciales lo que iba a gobernar el mundo. Entonces, como concepto global podría ser ese. ¿Qué rol va a jugar ahora la geopolítica?
tanto en esta triangulación que comenta usted, China, Estados Unidos, México, pero también puede ser la Unión Europea, que ahora mismo ha sido destronada de su lugar de segundo o de socio principal de Estados Unidos y que se encuentra en esta posición de preguntarse a sí mismo qué rol cumplimos ahora en el escenario global que está surgiendo. Espero que haya sido concreta mi respuesta. Los dos, también la peluche. Entonces quiere la clausura grabada. Serio, 2 minutos otra vez. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, a quienes forman parte hoy de la mesa de egresados, de este conversatorio. Agradecerles también a ustedes, jóvenes, por su asistencia y el interés que muestran y quedarse aquí toda la actividad. Reconocimiento, muchas gracias. Bueno, vamos a dar fin a esta actividad del día de hoy, entregando el reconocimiento a nuestros participantes. Procedo a leer, ¿no? Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, otorga la presente constancia al licenciado Jorge Cruz Liévano, al doctor Cruz Armando González Izaguirre y al licenciado Carlos Alonso Rea Reátiga por sus destacadas participaciones en la mesa de egresados de la licenciatura en Estudios Internacionales y Políticas Públicas en el marco del 24 aniversario de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas del año 2026. Atentamente, Sursum Versus, Culiacán, Sinaloa, a 26 de febrero del 2026. Firma el doctor Yacer Orlando Espinosa García, que les manda un saludo y un agradecimiento, ¿no?, por parte de todos aquí en la facultad. Reitero, muchas gracias.